es una granada, esta fruta tan buena, las cerillitas. Cuando tú abres y te comes una granada en Israel y tú la abres por la mitad, si tienes la paciencia de extraer cada uno de sus granitos, vas a contar 613. Todas tienen 613. No hay ninguna que tenga 500, no, todas tienen 613 granos. Para que ellos recuerden que hay 613 mandamientos que hay que cumplir. Por eso el sumo sacerdote en su vestidura llevaba una campanita, una granada, una campanita y una granada, para que él constantemente tuviera en cuenta que la palabra de Dios es muy amplia, mucho más amplia que los famosos 10 mandamientos. Cuando ellos entran a la tierra prometida, las 12 tribus o las 12 familias, cada una recibió una porción de tierra menos una, la tribu sacerdotal. La tribu de Leví no recibió ningún tipo de tierra, porque ellos tenían que servir al Señor. Entonces vivían de las aportaciones económicas, de los diezmos y de las ofrendas del resto de las naciones. Llegó un momento que el pueblo de Israel entra en una nueva etapa de gobierno y fue lo que llamamos la monarquía. El primer rey de Israel no tenía que haber sido nunca nombrado como rey, porque uno de los requisitos que tenía que cumplir el rey de Israel es que tenía que formar parte o ser descendiente de la tribu de Judá. Y él no era de la tribu de Judá. Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero él fue nombrado rey y fue un auténtico desastre. Llevó el país a la ruina económica, llevó el país a una crisis interna sin precedentes. Y el Señor preparó a otro siervo suyo, a otro rey, que fue el famoso David. Y después de David vino Salomón. Pero cuando Salomón muere, el reino se divide en norte y sur. Por ahí aparece un tal Jeroboam y Roboam, y los dos se enfrentan, la nación entra en una guerra civil. 10 tribus forman un reino, que lo conocemos como el reino del norte, o el reino de Israel, cuya capital va a ser Siquén. Y el reino del sur, formado por 2 tribus, que sería la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, cuya capital seguiría siendo Jerusalén. Jeroboam no se le ocurre otra cosa más que construir 2 becerros de oro. Uno lo pone en Dan y otro lo pone en Betel, para que el pueblo no suba 3 veces al año a Jerusalén para adorar al rey. Las tribus del norte, en el año 721 a.C., fueron atacadas por un imperio llamado el Imperio Asirio. Sacó a las 10 tribus del norte de Israel y nunca más hay registro histórico de que esa gente volvió al país. Se habla hoy en día de las famosas tribus perdidas de Israel, que si están por aquí, que si están por allá. Esas tribus como tal nunca volvieron al país. Aproximadamente 135 años después de la destrucción y desaparición de las 10 tribus del norte, el rey Nabucodonosor de Babilonia ataca Jerusalén, ya lo había profetizado Jeremías durante 40 años, y la destruye completamente. Destruye toda la ciudad, se lleva todos los tesoros del templo, menos el arca de la alianza, a Babilonia, y se lleva a miles de personas cautivas a Babilonia. Dentro de ese grupo gigantesco de cautivos viajó Daniel, que era un jovencito de 15, 16, 18, 19 años, junto con otros muchos jóvenes amigos de él. Cuando llegan a Babilonia, tuvo, entre comillas, la suerte de caer en el palacio del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor lo primero que hace es intentar por todos los medios habidos y por haber de desprogramar, de quitar todo contacto con el Dios de Israel de la vida de estos muchachos. Les cambia el nombre. Por ejemplo, Daniel es un nombre muy bonito, viene de la tribu de Dan. Dan significa juzgar, él es Daní, es mi juez, Dios es mi juez. Pero ese nombre desaparece y lo llaman Belsasar, hijo del diablo. Le cambian los nombres, comienzan a darle alimentos que ellos no podían comer según la ley de Moisés. Tienen que aprender una nueva cultura, tienen que aprender una nueva lengua que sería el arameo. Y así durante años intentan desprogramarlos, pero dice la Biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con nada del rey y lograron mantener su fidelidad y su acercamiento al Señor. Pero este Daniel, sobre todo, fue un instrumento muy utilizado por Dios durante el tiempo que estuvo en Babilonia, que fue hasta que murió, porque él recibía revelaciones, visiones y sueños e interpretación de sueños de otros personajes que tienen mucha relación con lo que nosotros nos va a tocar vivir en estos últimos tiempos. Y por ejemplo, en el capítulo 2, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño y él quiere que se lo interpreten. Pero antes de la interpretación pide algo que era un imposible. Primero cuénteme lo que soñé, para yo saber si realmente me están diciendo la correcta interpretación o se la están inventando. Claro, se asustaron los sátrapas, astrólogos, adivinos de la corte, porque ¿cómo voy a averiguar el sueño que usted tuvo? Dígame el sueño y yo se lo interpreto. Pero él decía, no, primero cuéntame el sueño y después me das la interpretación.
bajo pena de muerte. Todos estaban atemorizados, pero dice la Biblia que Daniel pidió tiempo y oró al Señor, y el Señor le reveló el sueño y la interpretación del rey Nabucodonosor. Y usted sabe que lo que soñó el rey Nabucodonosor es que él vio una estatua enorme, gigante, cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y algo de barro también entre los dedos de los pies. Y cuando él le cuenta el sueño al rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor se queda sorprendido, porque efectivamente eso es lo que él había soñado. Pero ¿y eso qué significa? Y entonces ahora viene la interpretación del sueño, y Daniel le dice: la cabeza de oro representa tu imperio, el imperio que en este momento está gobernando sobre las naciones de la tierra, el imperio babilónico, que viene de la palabra Babel, que significa confusión, cuya capital estaba en Nínive, que actualmente ese país sigue existiendo, pero con otro nombre, porque hay nombres de naciones que hoy en día se siguen llamando exactamente igual que como siempre se llamaron. Por ejemplo, Siria. Siria nunca cambió su nombre, Egipto nunca cambió su nombre, pero Babilonia sí. Babilonia en la actualidad es Irak, pero en aquellos tiempos era Babilonia, donde se intentó construir un figurat, una especie de observatorio, que era la famosa Torre de Babel, y a través de las constelaciones y de otros asuntos, intentaban acercarse a Dios a su manera. Así que la cabeza de oro representa tu imperio, pero quiero que sepas que este imperio en algún momento va a caer, va a desaparecer, y se levantará otro imperio. Y eso es lo que representa la plata, el imperio de los medos persas. Hay dos brazos, luego son dos, los medos y los persas. Los persas hoy en día existen, pero con otro nombre, y es el país de Irán. Los iraníes son los antiguos persas, y los medos son los famosos kurdos, los que viven en parte de Turquía, en parte de Irán, de Siria, etc. Y es el único pueblo del mundo, que son más de 40 millones de habitantes, que no tienen país, no tienen pueblo. Ellos quieren conquistar el Kurdistán. Ellos están en guerra desde toda la vida. Pero ese imperio también iba a caer. Parte de ese imperio también lo conoció Daniel. Pero claro, ya por cuestiones cronológicas yo no podía conocer el tercer imperio. Que por cierto, la Biblia en el Antiguo Testamento no nos cuenta nada del tercer imperio, que es el que representa el bronce, que es el imperio de Grecia, el famoso Alejandro Magno. Pero ese imperio también cayó. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos al cuarto imperio, nos encontramos allí a los César de Roma, nos encontramos a Poncio Pilato, gobernador de Judea, nos encontramos a los centuriones, etc. Y es el imperio romano. Y esa es la interpretación de esa imagen, y eso es lo que significa. Los cuatro imperios que a lo largo de la historia tendrían algo que ver directamente con un pueblo llamado el pueblo de Israel. Cada uno tiene una estrategia diferente. Uno destruía el templo, el otro lo financiaba para que lo reconstruyeran. Uno no lo destruía, pero lo profanaba, como por ejemplo los griegos. Y cada uno representa diferentes estrategias de cómo Satanás intenta atacar, destruir y neutralizar al pueblo del Señor. Tiempo más tarde, Daniel como profeta ve el mismo sueño, pero desde otro punto de vista. Él se da cuenta de que esos imperios están representados por animales. No por oro, plata, bronce, hierro, sino por animales. Y él dice que ve a un león con alas, y la interpretación de ese animal es Babilonia, por la forma agresiva, por la forma rápida con la que actuaban y atacaban a los enemigos. Pero el Señor le revela a Daniel que el imperio de Babilónico no va a durar eternamente, sino que se va a levantar otro imperio, que es el de los medos persas. Y en esta ocasión aparece un oso que está apoyado sobre una pata, más que de otro, porque uno de los dos era más fuerte que el otro, y son los medos persas. Y después se levantaría un imperio, y él lo ve representado por un leopardo con 4 cabezas. Y cuando él interpreta esas cabezas, te das cuenta de que ese imperio se iba a dividir justamente en 4. Porque Alejandro Magno no dejó descendencia. Alejandro Magno conquistó el mundo, murió cuando intentó conquistar Babilonia, pero cuando él muere, 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco, no les acabo de insultar, sino son los nombres de los generales de Alejandro Magno, ¿verdad? Toman posesión de su territorio, y nos tenemos que centrar en los seleucidas, en Seleuco, porque a él le tocó la parte de lo que conocemos hoy en día como Israel, antiguamente Canaán. Y el Antiguo Testamento nuestro no habla de los griegos, pero en el siglo XVI la Iglesia Católica le metió 7 libros más a la Biblia. Así que cuando alguien le diga, es que la Biblia de ustedes es diferente a la nuestra, la de los católicos, porque ustedes le han sacado 7 libros a la Biblia. No, señores, al revés. Nosotros no le hemos sacado ni metido nada a nadie. Fue la Iglesia Católica, ya digo, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, que se atrevió a meterle 7 libros más a la Biblia. Uno de ellos es el famoso libro de Tobías, Baruch,
los Macabeos, Judith, etcétera, etcétera. Si usted tiene la oportunidad de leer primera y segunda de Macabeos, hágalo lo antes que pueda. Porque ahí se cuenta la relación de los seleucidas, de la parte del imperio griego fraccionado que tuvo que ver con Israel. Y ahí es cuando se produce esa famosa frase que dice la abominación desoladora. Cuando profanan el lugar santísimo, cuando entran con sangre de un animal inmundo, como un cerdo, al lugar santísimo y ponen una estatua de Júpiter para que los israelitas lo adoren. No destruyen el templo como hicieron los medos persas, como hicieron los babilónicos y posteriormente los romanos, pero lo profanan. Te dejo adorar, pero adoras a lo que yo te diga y lo vas a hacer como yo quiera que lo hagas. Y el cuarto imperio, que fue el que más le sorprendió a Daniel, era una bestia, un animal indescriptible, terrible, con una cabeza y con 10 cuernos. Ahora, cuando usted ya entiende lo que significan estos materiales, como el oro, la plata, el bronce y el hierro, y cuando usted entiende lo que significa y representa cada uno de estos animales, usted con esa interpretación, con ese conocimiento, ahora usted ya se puede adentrar en el Nuevo Testamento, porque esto es simplemente una introducción del capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, y usted va a ver cómo lo que hasta ahora usted no ha entendido nada cuando lo leía, a partir de hoy usted va a disfrutar de una manera extraordinaria con la lectura y el estudio del famoso libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis está escrito en clave. Si usted conoce los colores, si usted conoce el significado de los animales, si usted conoce el significado de los números, usted va a poder interpretar el libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis se escribió para que la iglesia estuviera preparada para poder afrontar las dificultades y las presiones de los últimos tiempos. Y ahora sí les voy a llevar al capítulo 13 del Apocalipsis con esta explicación que usted ya se ha aprendido de memoria, ¿verdad, hermana? Hombre, he estado hablando media hora como para que se me olviden, ¿no? Usted ya aprendió todo esto, el caballo, los colores, todo lo aprendió. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver si es verdad. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Capítulo titulado Las dos bestias. Las dos bestias. Tengo que decir algo muy importante, y es que cuando la Biblia se escribió, no se escribió ni con capítulos ni con versículos. ¿Vale? Los capítulos y los versículos nos ayudan mucho para encontrar esos versículos, esos pasajes bíblicos que decimos, eso está en Juan 3:16, eso está en Juan 14:6, eso es... Pero a veces esas divisiones que se han hecho, no se han hecho todo lo bien que tenían que haberse hecho y frena y para la línea de pensamiento que venía desarrollándose. Por ejemplo, el último versículo del capítulo 12 dice, entonces el dragón, del cual hablaremos en esta mañana, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, punto, y ahí se para. Y entonces cuando usted empieza a leer el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y parece como que es otro tema. Y no es así. El que se para sobre la arena del mar, y ahora vamos a explicar todo esto, no es Juan, sino es el dragón, que también vamos a ver quién es, y se para porque se da cuenta de que le ha salido mal el ataque a Israel. Le ha salido mal el ataque a los que guardan el testimonio de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces cuando él se para, y ahí es donde Juan ve una visión de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas en profecía, en escatología, siempre son imperios. Recuerde eso. Y los cuernos siempre son naciones. La bestia que vio Daniel tenía una cabeza y 10 cuernos. Pero como ahora Juan ya ha pasado muchos años, él no ve a una cabeza, sino él ve 7 imperios que han tratado de frenar, de destruir el avance del pueblo de Dios, pero sigue viendo que detrás de esos imperios, detrás de esos ataques, siempre hay 10 países, 10 naciones, que son las que van a financiar y a potenciar el surgimiento de esta bestia, que ahora vamos a describir quién es. Pero lo interesante es que con la explicación que les acabo de dar ahora, de Daniel sobre todo capítulo 7, usted va a entender perfectamente el versículo 2. Quiero que lo lean conmigo en esta voz, si son tan amables. Y dice así, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. Vamos a quitar el nombre de los animales y vamos a sustituirlos por los países que estos animales representan. ¿Les parece? Vamos allá, empezamos. Y la bestia que vi era semejante a un griego. A un griego. Sus pies eran como un persa
Y cuando hablaba como un babilónico. Se da cuenta cómo Juan utiliza animales que son los mismos que aparecen en Daniel capítulo 7. Y es que hay una materia, el Señor nos permitió publicar hace ya unos años un libro que lo hemos titulado Hermenéutica y Homilética. La hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a hacer una correcta exégesis, es decir, una correcta interpretación de los textos bíblicos. Usted no puede coger la Biblia e interpretarla a su manera, saltándose las reglas fundamentales para poder interpretar adecuadamente el texto. Una de las reglas de oro de la interpretación bíblica dice que la Biblia se interpreta a sí mismo. Es decir, si usted no entiende Apocalipsis 13:2 y usted no sabe quién es el leopardo y no sabe quién es el oso y no sabe quién es el león, usted no puede decir, bueno, a mí me parece, yo siento, hermano, que el leopardo representa a los colombianos. No, porque yo lo siento, hermano. Mira, a mí lo que usted siente me da igual. Aquí no nos movemos ni por emociones, ni por sentimientos, ni a mí me parece. Aquí no entramos en especulaciones ridículas. ¿Qué dice la Biblia acerca del león? ¿Qué dice la Biblia acerca del leopardo? ¿Qué interpretación le da la palabra de Dios al oso? Esa interpretación que se le dio es la misma que usted tiene que mantener para no hacer una doctrina diferente y para no interpretar locamente lo que la palabra de Dios quiere que usted entienda. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante tener la base, y la base la arrancamos, la adquirimos del Antiguo Testamento, y usted la aplica, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y usted va a darse cuenta de que aquí se está hablando de una persona que se llama aquí bestia, pero es un hombre de carne y hueso. No es un engendro de un demonio que mantuvo una relación con una mujer y quedó embarazada y es como el hijo de Satanás. No, nada que ver. Esas son películas de Hollywood. Esas son las cosas que le gustan hacer los americanos, que a la gente le gusta. La palabra de Dios nos habla de un personaje siniestro que tiene papá, tiene mamá, tiene pasaporte, tiene nacionalidad. Es un hombre, vaya, que la Biblia en este caso lo llama bestia, pero recibe muchos nombres. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis lo llama la bestia. En otro libro, también escrito por Juan, lo llama el anticristo. Y ayer hablamos de lo que significa la palabra Cristo, o Mashiach, o ungido. Pero Pablo nunca se dirige a este personaje como el anticristo. Lo llama con otros títulos diferentes que ya veremos Dios mediante hoy o esta tarde. Porque el nombre habla de la esencia de lo que usted está estudiando o describiendo. Por eso es muy importante conocer el significado real que la Biblia le da a los nombres y a los lugares, para que usted pueda descubrir que detrás de un nombre hay una esencia. Por ejemplo, si yo digo la palabra perro, todo el mundo sabe lo que es un perro, pero esa palabra no describe nada. No sabemos si es bueno, si es malo, si es peligroso, si es grande, si es chico. No sabemos cómo se comporta un perro, no lo sabemos. Pero alguien dijo, este se va a llamar perro, y aquel se va a llamar jirafa, y aquel se va a llamar león, y aquel se va a llamar gato. Pero es que en el hebreo todas las palabras tienen un significado profundo. Y fue Adán el que le puso nombre a los animales. Dios los creó, pero los creó sin nombre. Y Dios le dijo, encárgate de ponerle nombre a todos los animales. Pero ¿y cómo me invento yo un nombre para cada animal cuando hay miles y miles de animales? Incluso había muchos más de los que existen hoy en día, porque muchas especies animales han desaparecido. Entonces Adán, que tenía el reflejo de Dios en su vida, que tenía una percepción y un discernimiento espiritual tremendo que luego se perdió por el pecado, él miraba a un animal y él lo miraba por dentro. Y él sabía cómo es ese animal, su conducta, su comportamiento, su forma de proceder. Y entonces cuando vio al perro, le llamó Keleb, porque juntó dos palabras hebreas, kol, que significa todo, y lev, que significa corazón, y las unió y le llamó Keleb. Este animal es todo corazón. Y si tú le quieres poner a tu hijo un nombre que signifique todo corazón, ¿lo vas a llamar Keleb, que significa perro? No, le cambias una vocal y lo llamas Caleb. Son las mismas letras, pero le cambias una vocal. Y entonces ese niño se llama todo corazón, pero en vez de llamarlo Keleb, que es para el perro, yo le cambio una vocal, lo llamo Caleb y sigue siendo todo corazón. Pero Caleb es para el hombre, Keleb es para el animal. Y así podríamos ir, no tengo tiempo, pero podríamos ir uno por uno los animales de la Biblia, y entonces el nombre que le da Adán en hebreo describe al animal, aunque tú no sepas en principio cómo es el animal. Por ejemplo, al león le puso Adai,
Ellos no pronuncian la R, Ari, Ari. Y Ari significa miedo. Pero le puso el nombre antes de la caída, cuando se podía acariciar y se podía jugar con el león. Y el león no era carnívoro, el león era herbívoro. Allí nadie se mataba. Sin embargo, él sabe que ese animal en algún momento de la historia se va a convertir en un animal peligroso y agresivo. Y por eso él le dijo, este animal se llama miedo, se llama temor. Y vemos en la palabra de Dios que los nombres nos habla acerca del código genético espiritual. Todos tenemos un código genético que lo transmitimos a nuestros hijos. En cualquier célula, cualquier trocito de piel o de pelo de los hijos nuestros, hablan acerca de quiénes son sus padres. Y se hacen pruebas genéticas, ¿no? Para saber si era mío o no era mío, era del vecino de arriba, o tú sabes de quién era, ¿no? Pero en la Biblia, cuando tú te vas a dar cuenta, todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. Por eso a veces Dios le cambia el nombre a la gente. Porque tu nombre significa una cosa que yo no quiero que seas así. Yo no quiero que tú seas un suplantador, un tramposo, un tipo así que siempre está buscándose la vida, engañando al padre, a la madre, al primo, al otro. Tú eres un Jacob, tú eres un suplantador. Yo no quiero que siga siendo así. Yo quiero que seas un Israel. Israel es un nombre que se puede estudiar letra a letra y cada letra tiene un significado. Pero las tres primeras significan Yashar. Yashar significa recto, camina recto. Ya has caminado tiempo torcido en tu vida. Pero camina recto delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Y Él quién es en la Biblia? Es Dios. Todo lo que termina en Él significa Dios. Aleph, Lamed. Entonces Dios va cambiando el nombre de los lugares, de las personas, para que cuando tú pronuncies ese nombre sepas lo que hay detrás espiritualmente. Por ejemplo, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en un lugar que nosotros lo conocemos como Belén. Hoy no podría venir Jesús al mundo porque Belén es territorio palestino. Y Jesús no era palestino, Jesús era israelita de la tribu de Judá. Pero si usted va a Belén, que yo voy muy poco porque prácticamente hoy en día no hay nada que ver y no es muy sano ir allí, pues es un territorio palestino, pero sigue llamándose Belén. ¿Y Belén de dónde viene? De Bet, Lejen. Bet es casa, Lejen es pan. Es que allí nació aquel que dijo, yo soy el pan de vida. Y todo tiene una razón de ser y todo tiene una explicación. Incluso, lamentablemente, los nombres de la Biblia, de los libros, los han cambiado, que es una lástima que tengamos un libro que se llame Lamentaciones. Cuando la Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Entonces, ¿por qué tenemos un libro que se llama Lamentaciones? Como si Dios nos permitiera lamentarnos. Es que no se llama Lamentaciones en la Biblia. Y tenemos un libro que tiene un nombre rarísimo, además como una cosa que extraña, Deuteronomio. ¿A quién se le ocurrió decirle, cómo se llama el niño? Deuteronomio. Pero es que no se llama Deuteronomio en la Biblia. Entonces vemos que todo tiene una razón de ser en la palabra de Dios. Y por eso vemos que el anticristo recibe nombres y recibe títulos para que cuando veamos aparecer en la escena mundial a este personaje siniestro, sepamos reconocerlo. Algunos se estarán preguntando, ¿y usted cree que nosotros llegaremos a conocer al anticristo? Yo no sé lo que usted cree. Yo sé lo que yo creo. Y yo sé lo que puedo incluso demostrar con la Biblia. Yo estoy plenamente convencido que lo veremos. Y lo reconoceremos. Además, tenemos que saber reconocerlo. Y después vamos a ver qué podemos o qué debemos de hacer para reconocer a este personaje siniestro. Pero dice la Biblia que es una mezcla de griegos. ¿Cómo eran los griegos? Los griegos eran muy presumidos. Miren lo que hay aquí. Yo no sé dónde estoy ahora mismo, si estoy a la derecha o a la izquierda, pero aquí enfrente hay un gimnasio que pone arriba 24/7, ¿no? Están todo el día ahí, pim, pam, sube, baja, sube, corre. Nuestra iglesia en Tenerife está rodeada de 7 gimnasios. ¿Y quiénes inventaron los deportes? ¿Quiénes inventaron las olimpiadas? Los griegos. Los griegos eran presumidos, les gustaba la apariencia, pero también eran filósofos. Séneca, Platón, Aristóteles. ¿De dónde viene toda esa cultura de la filosofía? De los griegos. Eran hedonistas, le daban culto al cuerpo. Eran de una promiscuidad sexual terrible. Usted cuando ve, por ejemplo, las figuras, las pinturas de los griegos, los mosaicos en el suelo, usted ve que tenían relaciones con animales, con perros, con niños, con mujeres, con elefantes, con todo. Todo estaba bien, como está pasando hoy en día. Que todo vale, todo está permitido y no lo critiques porque sabe Dios lo que te pueden hacer. Así eran los griegos, así va a ser el anticristo. Un pervertido, pero una persona con un carisma, con una capacidad de atracción espectacular. Pero también dice la Biblia que eran religiosos. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Grecia, al Areópago? Dice que daba vueltas por la ciudad de Atenas y entonces por la noche les dijo, ustedes son gente muy religiosa, adoran todo. ¿Cuántos dioses tenían los griegos? Madre mía, tenían a Mamón. ¿Saben quién era el Mamón? El dios del dinero. A Baco, el dios del vino. A Ceres, el de la cosecha. Tenían un montón de dioses. Y la mitología griega es para volverte loco. Todos se peleaban. Nuestro continente se llama Europa. Europa es una muchacha que la raptan, se la llevan a una isla, la violan, nuestra moneda se llama el euro. Todo una connotación espiritual brutal.
Y los griegos eran así, presumidos, tenían tendencia al tema de la filosofía y también, sobre todo, una promiscuidad sexual sin precedentes. Y eran muy religiosos. Y el Señor, a través de Pablo, le dice, hoy vi una columna que ponía al Dios no conocido. Hasta los que no conocían lo adoraban por si acaso. Yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Y les habló del Señor. Algo realmente increíble. El anticristo va a ser así. Y hay un dato que nos da Daniel, porque la Biblia nos da muchos datos acerca de este hombre. Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Eso se puede interpretar de varias maneras, ¿no? O como que es del barrio de al lado. O como que no quiere casarse, ¿no? Imitando la vida de Jesús, que no se casó porque él no vino a formar familia, sino él vino a dar su vida en rescate por los demás. Dice que del Dios de sus padres, esos son datos que nos da Daniel de este hombre, dice, del Dios de sus padres no hará caso, lo dejará, lo abandonará. Y entonces dice que adorará al Dios de las fortalezas. Y en el texto original dice Alá Maozim, el Dios de la guerra. Es curioso cómo está creciendo el Islam en todas las naciones de la tierra, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a lesbianas y homosexuales que salen con la bandera palestina diciendo, defendemos a Palestina, cuando tú entras allí y a los 5 minutos te cortan en rebanadas y te tiran del 5º piso abajo y te prenden fuego. Así va a ser el anticristo. Muy parecido a los griegos. Pero dice la Biblia que cuando habla se parece a un león, arrogante, soberbio, prepotente, siempre en posesión de la verdad, no dejando hablar a los demás, como hoy en día, que ya no puedes opinar, ya no puedes debatir, porque si hay que hacerte la guerra, se te hace. Si es una mezcla, es la primera vez en la historia que se va a levantar un personaje político en el mundo que va a ser una mezcla de todos los reinos paganos que ha habido a lo largo de la historia. Pero no contento con esto, el versículo termina dándonos una información espectacular y dice, léalo conmigo, y el dragón le dio 3 cosas, ¿verdad? Le dio poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Nunca Satanás le ha dado tanto a un hombre como a este personaje que lo llamamos el anticristo o la bestia. El dragón, dice la Biblia en el capítulo 12, verso 9, 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, el dragón, este animal mitológico, porque nunca existió un dragón que sacara fuego por la boca, representa al diablo. Es decir, que a través de animales el Señor te está dando un mensaje profético para que sepas describir la naturaleza y la esencia de este tipo y para que sepas quién es el que lo está avalando. El diablo le da poder, le va a dar poder militar, le va a dar poder económico, lo va a avalar como si fuera su hijo, su representante en la tierra, le va a dar tronos, es decir, le va a dar una sede de gobierno. Este tipo va a tener un lugar donde tendrá sus ministros, tendrá su sede de gobierno, tendrá sus oficinas, tendrá sus representantes. Eso es lo que él va a tener. Y dice además que le da autoridad. Yo siempre he dicho que para conocer a un hombre de verdad, no lo escuches predicar. Para conocer a un hombre de verdad, a un pastor de verdad, dale poder y dale dinero. Y ahí te vas a dar cuenta del tipo de hombre que es. Porque yo he conocido muy buena gente que cuando tuvieron poder y dinero se volvieron locos y se echaron a perder. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Satanás le va a dar una capacidad a este hombre militar y económica sin precedentes. Y repito, el anticristo no es un engendro de un diablo con una mujer, sino que es un personaje político que durante un tiempo, la Biblia dice cuánto tiempo, va a estar gobernando y teniendo una influencia mundial sobre el mundo entero. Nunca antes se había oído tanto la expresión nuevo orden mundial como desde el tiempo de la pandemia a esta parte. De hecho, yo ni sabía que cuando la gente me escribía en los tiempos de la pandemia, yo les preguntaba que cómo habían entrado en contacto con nosotros, me decían que habían oído y habían visto un mensaje que yo había dado hacía 5 o 6 años atrás, que lo titulé en su momento El Nuevo Orden Mundial. Y es que está creándose ya un nuevo orden mundial, en todo, en la economía, en la religión, en las iglesias, en la política. El mundo está cambiando de una forma tremenda y más que va a cambiar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. La Biblia da a entender como que este personaje habrá un momento en su mandato político que van a hacerle un atentado y va a correrse la noticia de que lo han matado. Pero dice la Biblia que su herida fue sanada y toda la tierra se maravilló y entonces adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? El diablo.
que era el que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. La Biblia nos habla de que el desarrollo del libro del Apocalipsis, salvo los primeros capítulos, que son mensajes a iglesias locales que en aquel momento existían. Nosotros, por ejemplo, ahora el año que viene, en el mes de mayo, hemos organizado un viaje con un grupo de hermanos que vamos a recorrer en Turquía las 7 iglesias que hablan el libro del Apocalipsis, que hoy en día no existe ninguna de ellas. Porque antiguamente ese país, donde estaban las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, etc., era un bastión del cristianismo tremendo. Pero hoy en día todo ese lugar es musulmán. Y ahora estamos hablando de Turquía. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que este personaje siniestro durante 42 meses tendrá como carta blanca para hacer lo que quiera. Pero el desarrollo total del libro del Apocalipsis se lleva a cabo en 7 años. Y ahora quédese con este dato que a usted le va a ayudar muchísimo para saber dónde estamos en este momento. Ah, por cierto, ¿se acuerdan lo que les dije anoche? Hermanos, les dije, tranquilos, que esta noche no va a venir el Señor. ¿Me equivoqué? No. ¿Seguimos aquí? Ah, pues déjeme que les diga otra cosa. Hoy tampoco va a venir el Señor. Bueno, si al final nos fuimos, pues allá arriba cuando nos encontremos me dicen: oiga, usted nos engañó. Pero hoy tampoco va a venir el Señor. Porque el libro del Apocalipsis nos enseña a saber ubicarnos en el tiempo. Y a saber si queda poco, si queda mucho, si se han cumplido estas cosas o no se han cumplido todavía algunas de ellas. El libro del Apocalipsis se desarrolla en un periodo de 7 años, que están perfectamente divididos en 2 grandes grupos: 3 años y medio por un lado y 3 años y medio por otro lado. O esos 3 años y medio, a veces hay gente que los llama 42 meses. Hay otros personajes que lo llaman 1260 días. Y hay otros personajes que hablan de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista o diferentes formas de decir exactamente lo mismo. Ahora, cuando usted coge el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay un momento en el que la Biblia habla de 7 sellos. En la época de la Biblia no habían libros. Los libros se comenzaron a imprimir en la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Y no existían libros, pero existían pergaminos. Y para que la gente no leyera el contenido del rollo, del pergamino, lo lacraban, lo sellaban con cera. Y cuando usted rompía el sello para poder leer su contenido, ese acto, ese proceso de romper el sello y de abrirlo, se llamaba en griego revelación. Voy a revelar, voy a contar el contenido del libro o del pergamino. Entonces Juan dice que tiene una visión en la isla de Patmos, en el mar Adriático, ahí en Europa, donde él ve un rollo que no tiene 1 ni 2, sino 7 sellos lacrados, ¿verdad? 7 sellos que impiden leer el contenido, hasta que finalmente el Señor lo abre y le dice: yo te voy a contar lo que dice allá adentro. Y entonces habla de caballos blancos, negros, amarillos, rojos. Caballos como que van cambiando de color, que parece más que un caballo un camaleón, ¿no? Y todo eso tiene una razón de ser y todo tiene una explicación. Y la gran tribulación comienza con el caballo blanco de un tipo que lo monta con un arco pero que no tiene flecha. Entonces ya me dirás tú a mí, ¿para qué sirve un arco sin una flecha? No sirve para nada. Pero es como la forma, entre comillas, pacífica, diplomática, como se va a dar a conocer este personaje al mundo. De hecho, su eslogan de campaña, usted sabe que cuando un político se va a presentar a la presidencia o a cualquier cargo de la república o del país, siempre en el póster, en el afiche donde sale, pues siempre hay como un eslogan, ¿no? No sé qué es lo que ponen aquí. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, Centro Evangélico Villanueva, Bogotá, Colombia, entendidos en los tiempos. El anticristo, cuando se presente, su eslogan de campaña va a ser paz y seguridad. Si tenemos en ese momento paz y seguridad, este señor a nosotros no nos sirve, ni lo necesitamos para nada. ¿Por qué viene ofreciendo paz y seguridad? Porque cuando él se presente, el mundo será un auténtico caos y no habrá seguridad. Y si no hay seguridad, ¿cómo vamos a tener paz? Tenemos paz cuando nos sentimos seguros en todos los aspectos de la vida, ¿sí o no? Por lo tanto, ese es el lema de campaña del anticristo. Entonces, él se presenta, durante 3 años y medio está ganándose la confianza de las Naciones Unidas, de la ONU, de la Comunidad Económica Europea, de los palestinos, de los judíos, por aquí, por allá. Le permitirá, después de 2000 años de espera, a los judíos reconstruir su templo en Jerusalén, que no existe templo en Jerusalén. Hubieron 2 templos. El primero fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor. Y el segundo,
por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y por eso hay miles y miles y millones de judíos que van vestidos de negro, porque están de luto, porque ellos están orando y clamando para que algún día en el monte Moriah, donde estuvo el templo de Jerusalén, vuelvan otra vez a tener su templo. Y vuelvan otra vez con el rollo de los sacrificios, etcétera, etcétera. Y el anticristo le va a permitir al pueblo de Israel reconstruir su tercer templo. ¿Pero cómo? Si allí arriba están los árabes. Si la explanada de las mezquitas, donde está el domo de la roca, y al lado de la mezquita de Al-Aqsa, donde están los mártires de Al-Aqsa, los hombres bomba, que se preparan para actuar en cualquier momento, ¿cómo le van a permitir a esa gente subir a los judíos a construir su templo? Bueno, lo que es imposible para los hombres, el Señor lo va a permitir por algún motivo, ¿no? Y ese templo va a ser reconstruido en la primera parte de la gran tribulación. Y nosotros sabemos, antes de que lo construyan, lo que le va a pasar a ese templo. Porque toda esa información nos la da la Biblia, porque la Biblia es el periódico de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice la Biblia que a nosotros estas cosas no nos van a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quién sorprende el ladrón? Al que está dormido, al que está distraído, al que no puso la alarma, al que no cerró bien la puerta. Pero al que está velando y orando, no le va a sorprender, porque para el mundo vendrá como ladrón en la noche, pero para nosotros vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Así que mi hermano, empieza la gran tribulación, empiezan los sellos. Si usted lee lo que pasa cuando se abre el primer sello, ahí está en la Biblia, solamente es cuestión de leerlo. Y el segundo, el tercero, la hiperinflación mundial. Para ponerle un ejemplo, dice la Biblia que en esos tiempos, que están cerca, no están muy lejos, una barra de pan, por cierto, hay una panadería aquí enfrente que tiene unos panes, hermano. Yo cada vez que paso se me cae la baba, porque yo soy muy panero, me gusta, ahora no me empiecen a regalar panes, porque ya sé que cuando digo algo empiezan y me van a llenar la habitación de panes. No se preocupen, tranquilo. Una barra de pan tendrá que trabajar un hombre todo un día para poder comprarla. Eso en términos modernos es una hiperinflación galopante terrible. Bueno, los argentinos son expertos en esto, ¿no? Pero trabajar yo todo un día, 10, 8, 9, 12 horas, para al final del día poder comprarme solamente una barra de pan para poder llevar a mi familia. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso estos que te predican de que el mundo se va a mejorar, de que todo vamos a hacer, no olvídense de eso, eso es mentira, eso es un cuento chino. Esto va al garete, esto está, hermano, a punto de saltar por los aires. Todo está como dormido, como con algodones. La palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerra, lo leímos anoche en Mateo 24, habrá terremotos, habrá pestes, y habrá tantas catástrofes al mismo tiempo en tantos lugares. Por cierto, anoche hubo un terremoto de 7,5 en Filipinas. Vete tú a saber si nos cae alguna breva de estas a nosotros mientras estamos aquí predicando en estos días, yo qué sé. Pero lo que está bien claro es que la tierra nos está dando señales. Ya que no leen la Biblia, no quieres leer la Biblia, yo te voy a hablar a través de un volcán. Y te voy a hablar a través de un tsunami. No quieres leer la Biblia, te voy a hablar a través de un terremoto. Entonces Dios está hablando. Pasa que la gente, o algunos no quieren oír, o algunos oyen, pero no les interesa poner en práctica la palabra de Dios. Terminan los 7 sellos, 7 catástrofes terribles, y empiezan las 7 trompetas. Todo eso en los primeros 3 años y medio. Primera trompeta, ¿qué pasa en la primera trompeta? Léalo en la Biblia, ahí está. Segunda trompeta, tercera trompeta, y entonces resulta, quiero que vengan conmigo un segundito. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo fundó esta iglesia, estuvo en ella un año aproximadamente, y le escribe una carta, y en el capítulo 15, vamos a leer en esta mañana unos versículos impresionantes, espectaculares. Capítulo 15, versos 51 y 52, donde Pablo dice lo siguiente. Repito, Primera de Corintios 15, para los que estén tomando nota, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Definamos la palabra misterio. Misterio es un secreto no revelado anteriormente. Es decir, te voy a contar un secreto. No te lo contó ni Daniel, ni Malaquías, ni Sofonía, ni nadie. Yo te voy a revelar un secreto. Te voy a contar algo que nunca nadie te ha escrito o te ha dicho. No todos vamos a morir, Así lo dice clarito Pablo. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. La palabra transformado en griego es la palabra metamorfosis. Es el proceso de pasar de gusano a mariposa. Es decir, nuestro cuerpo que tenemos ahora, por muy bonita que tú te creas, tú eres un gusano, eso no vale para nada. El cuerpo bonito es el que vamos a tener después. Lo de ahora eso es barro, eso no vale para nada. Por mucho que te operes, te quites de aquí, te pongas de allá, eso no vale para nada. ¿Ok? Todos seremos transformados. Dice aquí, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? A la final.
A la final. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se produce esta resurrección? ¿Y cuándo se produce esta transformación? Yo te lo estoy diciendo. A la final trompeta. Buena pregunta es: ¿cuántas trompetas hay? 7. Entonces usted va al libro de Apocalipsis y empieza a pasar un año y medio, 2 años. Entonces van los sellos, una trompeta, 2 trompetas, 4. A la 7ª trompeta se produce este acontecimiento que acabamos de leer esta mañana. Sí, pero el pastor, a mí me enseñaron que nosotros los cristianos no íbamos a estar en todo este lío de tribulación y de anticristo, sino que nosotros nos íbamos a ser arrebatados antes de todo esto. A mí también me lo enseñaron y lo prediqué, porque yo me convertí en las asambleas de Dios. Y las asambleas de Dios enseñan, como muchas denominaciones, que la iglesia no pasará por ningún periodo de la gran tribulación. Pero ¿saben cuál es el problema de esta postura teológica, denominacional? Que no la pueden demostrar con la Biblia. ¿Qué dice? No, es que yo sé lo que le estoy diciendo. El único versículo que nos enseñaron en la escuela bíblica para rebatir esto era: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y por ahí un día se me ocurrió preguntarle a uno de los grandes maestros de escatología de la Asamblea de Dios: bueno, ¿y a qué tipo de ira el Señor nos dice que no vamos a experimentar? Y no entendía la pregunta. ¿Cómo que a qué tipo de ira? Es que hay varios tipos de ira en el Apocalipsis. Y me dijo abiertamente: yo no sé lo que me estás preguntando. Digo, no, y este es el que entiende. Madre mía, ¿cómo será el que no entiende? El Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero, que es la ira de Dios. Nos habla de la ira del dragón, que es el diablo. Y nos habla de la ira de las naciones. Y yo le pregunto a usted nuevamente: ¿de qué ira estamos exentos los cristianos? Porque si la Biblia dice, que es verdad que lo dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Mi pregunta es: ¿a qué ira el Señor me ha prometido protegerme? ¿De la ira de las naciones? No me diga. La semana pasada mataron a 50 hermanos nuestros quemados vivos en una iglesia en el Congo, En lo que va de año han matado a más de 70,000 cristianos en Nigeria. ¿Estamos exentos de la ira de las naciones? No me diga. Vaya usted a repartir Biblias a Irán ahora mismo. Vaya usted al país que tengo yo a 100 kilómetros de mi casa, como es Marruecos. Póngase en una plaza pública a predicar el evangelio. Si no lo cortan a cachos, es de milagro. Váyase usted a muchas partes del mundo, Arabia Saudita, Kuwait, a Doha, váyase a esos lugares diciendo que usted es un predicador. Usted no está exento de la ira de las naciones. Las naciones nos han masacrado y perseguido durante los últimos 2000 años, mi hermano. Desde el siglo I hasta el día de hoy, los cristianos hemos sido odiados, perseguidos, maltratados, torturados por la causa del evangelio. El diablo tiene una rabia en contra de la estabilidad familiar. El diablo no quiere que siga siendo fiel al Señor. El diablo se ha ensañado muchísimas veces con familias enteras, con países enteros hermosos. Los ha destruido. De la única ira que estamos exentos, de la ira de nuestro Dios. Porque Dios no está enfadado con nosotros. Él es nuestro Padre. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, tú no le darás una piedra. O si te pide algo de comida, no le darás una serpiente, un escorpión. ¿Cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan? Dios no está enfadado con nosotros. Dios nos ama, Dios es nuestro Padre, Él es mi amparo, mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. Esa es la ira de la que estamos exentos, pero no de las otras, no de las otras. Vaya usted a una manifestación, que aquí ustedes tienen mucha experiencia de esto apoyando a Palestina. Vaya ahí, hable de Cristo, hable de Israel, hable de Jerusalén, hable de que el Mesías viene y va a estar viviendo en Jerusalén. A ver lo que le hacen. Ahí se le va todo el valor cristiano, ¿verdad? Hermanos queridos, el mundo está loco. Vaya usted a Europa, vaya usted ahora, por ejemplo, a España, vaya a Inglaterra, vaya a Francia, vaya a Italia y diga cualquier cosa en contra de la opinión de todo el mundo, que van como borregos, ¿verdad? Y todos tienen como un mismo tema. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a guardar y a proteger. Pero ¿cuántos hermanos nuestros han dado su vida por la causa de Cristo? ¿Es que no tenían fe? ¿Es que eran menos espirituales que nosotros? Yo una vez le dije a una iglesia, digo, ¿saben por qué el diablo no nos persigue a nosotros en este país? Porque ya entre nosotros nos matamos, no hace falta que venga el diablo a hacernos daño. Ya entre nosotros nos matamos unos a otros. Pero esos hermanos nuestros tienen un acercamiento al Señor. Le pregunté hace poco a un hermano que vino de la China, le dije, oye, ¿cómo está la obra allí? Me dice, ¿sabes una cosa? Allí está prohibido hablar en público de Daniel, de Apocalipsis, de todas estas cosas. Está prohibido, no se puede hablar de esto. No se le puede dar un rayo de esperanza a la población. Hablamos en las casas del Apocalipsis y todo eso, pero en las iglesias está prohibido. Pero saben, ustedes se saludan siempre. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bendiciones, la paz del Señor. Eso en China no existe, eso no se usa así. ¿Cómo se saluda la gente allí? Y me dice, ¿sabes cómo se saludan los hermanos? Hermano,
¿Cuántas cárceles has estado? ¿Cuántos latigazos tienes? ¿Cuántas descargas de corriente has recibido en tu cuerpo? ¿A cuántos familiares han matado de tu familia? Así se saludan. Y para ellos sus latigazos, o sus heridas, sus marcas en el cuerpo son sus medallas. Y presumen de haber podido sufrir por la causa del Evangelio. Hay cristianos que vienen a la iglesia para que el Señor les dé un novio, una novia, un trabajo, les dé papeles, les dé una visa para irse a Estados Unidos, para que les resuelva los problemas económicos o familiares que tienen. Nuestros hermanos en esos países ni piensan en eso. Nuestros hermanos en esos países oran para que Dios les dé fuerzas para poder ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de vida. Antes de que se produjera la matanza de nuestros hermanos en Siria, las madres juntaron a sus hijos y le decían a los niños, escuchen esto, mamá, niños, nos van a venir a matar en cualquier momento. En cualquier momento tumban la puerta de la iglesia, entran a nuestra casa de noche o de día y nos van a matar. Papá, mamá, vamos a ser muertos. Pero yo les voy a decir una cosita, niños. Cuando vengan los malos a matarnos, usted cierre los ojos, cierre los ojitos. Y cuando los abra, ya usted verá al Señor. Así les decían a los niños. ¿Qué te parece? Esos son nuestros hermanos que están pagando un precio tremendo. Muy fácil estar aquí con estas vistas, aquí en Colombia, ¿verdad? Qué bonito, Bogotá. Sí, muy bonito. Pero la vida cristiana para muchos hermanos nuestros en muchas partes del mundo es muy dura, es muy difícil, ¿verdad? Así que todo esto se avecina y dice que este personaje estará durante los últimos 3 años y medio en las copas de la ira, haciendo cosas terribles. Ahora la pregunta es, ¿y este hombre realmente será tan admirado y seguido por las naciones? Pues sí lo va a hacer. Pero fíjese lo que pasa aquí. Estamos en capítulo 13. Se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 3 años y medio, 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por si tenía alguna duda, ahí está. Ahí está el nivel de repercusión que tendrá. Tribus, pueblos, lenguas, naciones. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. A partir del versículo, el versículo 10 en adelante, se habla ahora de otro personaje del cual hablaremos en un momentito. Ahora vamos a dar lugar para algunas preguntas, pero escúchenme una cosa. Hay 2 personajes que van a aparecer en los últimos tiempos con una influencia mundial sin precedente. Uno es el anticristo y otro es el falso profeta, ¿vale? Son 2 personajes diferentes. Uno se va a encargar de los aspectos políticos y económicos del mundo y otro se va a encargar de los aspectos religiosos o, entre comillas, espirituales, temas de religiones, sectas, etcétera, etcétera. Estos 2 personajes van a ser como una especie de asociación, se van a unir, van a trabajar de la mano el uno con el otro durante un tiempo. Y la Biblia nos da datos interesantísimos acerca también del segundo personaje, que se llama el falso profeta. Vamos a hacer un alto en el camino y si me permite voy a responder un par de preguntitas y seguimos adelante. ¿Les parece, hermanos? Pastor, en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero dice que estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿el desorden era el resultado de la guerra espiritual que se dio en ella? Mire, esa pregunta a mí me daría pie para estar semanas hablando de ella. Porque yo estuve 3 meses a título personal estudiando Génesis 1.1, Génesis 1.2. 3 meses estudiando. Y todavía podría estudiar mucho más tiempo. Porque una de las particularidades o características del idioma bíblico, del hebreo, es que hay palabras que usted las puede estudiar de derecha a izquierda con un significado y de izquierda a derecha con otro significado completamente diferente. Usted puede además estudiar muchas palabras por letra, cosa que en español no se puede hacer. Si yo le digo, vamos a estudiar la palabra casa, vamos a hacer un estudio de la letra C. ¿Qué digo de la letra C? Que es así, ¿no? ¿Qué le digo? Sin embargo, en hebreo se pueden estudiar muchas palabras y muchos temas letra a letra, lo cual nos haría falta 10.000 vidas para poder terminar de leer un capítulo y estudiarlo en profundidad, imagínense. Cuando la Biblia dice que Dios en un principio creó, fíjense, el texto en hebreo dice, escúchenlo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. El primer nombre que aparece en la Biblia que hace referencia a la creación es Elohim.
Nosotros tenemos un idioma que es una bomba lo que tenemos en nuestras manos. Yo lo estaba pensando en estos días aquí en la habitación en Colombia y decía, Dios mío, no somos conscientes del poder que tiene nuestro idioma. Podemos ir desde los Estados Unidos, que hay millones de gente que habla español, pasando por todo Centroamérica, hasta Ushuaia, hasta la Patagonia, y hablarle y evangelizarle, y que nos van a entender millones y millones de personas sin necesidad de cambiar de lengua. Es un poder extraordinario de evangelización que no somos conscientes del poder que nos da tener esta lengua. Pero nuestro idioma, que tiene pues, mucha capacidad de poder alcanzar a millones de personas, no tiene la profundidad que tiene el texto bíblico. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, nosotros para convertir, para pasar una palabra de singular a plural, simplemente añadiéndole una S, ya la hemos convertido en plural. Yo tengo una casa, pero tengo varias casas, le añado una S y ya está. O tengo un hijo, o tengo hijos, con una letra ya convirtió del singular al plural. Pero en hebreo hay plurales masculinos y plurales femeninos. El plural femenino termina siempre en ot. Y el plural masculino siempre termina en in. Es una letra chiquitita que se llama la letra yod y una letra que se llama amén. Todo lo que termina en in es masculino plural. Entonces, escucha el versículo. Bereshit bara Elohim. Es decir, la traducción literal de ese primer nombre que aparece, que se le usa para mencionar a Dios, está en términos masculino plural. Es decir, que si hubiéramos traducido literalmente, que no se puede porque sería una locura, si se hubiera traducido literalmente el Génesis 1:1, diría, en el principio creó dioses. ¿Cómo que dioses? Si hay solamente un Dios. Pero es que es un término que se conoce como término polivalente. Es decir, usted lo puede emplear para Dios o para dioses. Por ejemplo, los famosos 10 mandamientos que dicen, no tendrás dioses. Lo, Yeh, Lejá, Elohim, Alpanay. No tendrás dioses. Y sale Elohim. Pero Elohim también sale en Génesis 1:1. Entonces, ¿en qué quedamos? Es que depende de lo que usted quiera hablar, lo puede utilizar para dioses, idolatría, o lo puede utilizar para Dios. Fíjense que Dios creó los cielos en singular, en plural, y la tierra en singular. Pero la palabra cielos en hebreo es hashamayim. ¿Y qué es hashamayim? Ha es el artículo. ¿Y hashamayim qué es? Agua, fuego. Entonces fíjate, más difícil todavía. En el principio creó Dios, o dioses, perdón, sí, efectivamente. En el principio creó dioses, agua y fuego. Pero nosotros lo hemos traducido por cielos. Ah, no, pero espérate un momento. Para que haya fuego, tiene que haber oxígeno. Porque si no hay oxígeno, el fuego se apaga. Y la composición química del agua, ¿cuál es? H2O. Oxígeno e hidrógeno. Entonces Dios me está diciendo que Él creó los elementos químicos. Y esos elementos químicos están en una cantidad exacta y perfecta. Y cuando hay obediencia cae lluvia, agua del cielo. Y cuando hay desobediencia cae fuego del cielo. Y destruye las cosechas. Entonces, ese desorden que se produce, la primera vez que se tradujo, el cura español de Sevilla, que tradujo la primera vez del hebreo al castellano antiguo, la Biblia, él no tradujo el versículo diciendo desordenada y vacía, porque eso es una incongruencia total y absoluta. Si usted se para a pensar, ¿cómo va a estar desordenada si está vacía? Si entráramos a este salón en esta mañana y no hay nada, ni sillas, ni púlpito, ni guitarra, ni nada, está vacío, la pregunta es, ¿está ordenado o está desordenado? Está vacío, hermano. Pero entonces, ¿cómo dice su Biblia que la tierra estaba vacía y desordenada? ¿Cómo está desordenada? Es que no dice eso en el hebreo. Dice tohu babohu. Y son palabras que no tienen una traducción literal al castellano. Entonces, ¿qué hizo el cura español cuando tradujo la Biblia? Dijo, la tierra estaba desadornada, sin adornos. ¿Cuáles son los adornos? El sol, la luna, los pajaritos, ¿verdad? Sin adornos y vacía, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, es un capítulo muy profundo, ¿verdad? Mira, ahora hay obediencia, estamos cantando y alabando a Dios que hay lluvia del cielo. Si nos portáramos mal, caería fuego. Entonces, es un pasaje muy interesante, pero ese desorden, ese caos, no era en toda la tierra, sino era en la faz del abismo. La palabra faz es cara, es como las dos caras de la moneda.
En una parte de la tierra había caos y desorden y en otra parte había orden donde se movía el Espíritu de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Amén? Bueno, vamos a avanzar porque si no es muy largo esto. Dime. Siguiente pregunta. ¿La paz entre Gaza e Israel de Trump es la paz que nos habla la Biblia? ¿Ha empezado el tiempo de la tribulación? La tribulación no ha empezado porque la tribulación empieza cuando se desata el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, que lo hemos dicho en esta mañana recién. Esta es una paz que va a durar nada. Esto volverá en poco tiempo, si no son días, serán semanas, serán meses. Esto volverá otra vez a lo mismo. Nunca, jamás habrá paz entre Palestina o los palestinos y los judíos, jamás. El único que puede traer una paz duradera es el Señor Jesucristo. Esto es simplemente un papel que se ha firmado porque hay una presión social muy, muy fuerte en Israel en este momento por parte de familiares que están totalmente destrozados porque llevan muchos de ellos 2 años sin saber nada de sus nietos, de sus hijos, de sus novios, de sus novias, y han tenido que firmar este acuerdo de paz porque, bueno, pues porque quieren sacar a los rehenes, pero después van a volver otra vez a lo mismo. Esto no tiene nada que ver con la paz que va a ofrecer el anticristo en los últimos tiempos. Yo no creo en esta paz. Esto es simplemente un negocio que se ha hecho temporalmente y que va a durar muy poco tiempo, y ustedes van a ver que otra vez misiles, otra vez cohetes, otra vez invaden, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Solamente el Señor lo puede arreglar. Así de claro. Es de 2 preguntas de la hermana María Isabel y Edith. Dice la primera: tengo entendido que en el milenio habrá pecado. ¿La iglesia pecará? No, la iglesia no va a pecar porque la iglesia cuando esté en el milenio es lo que al final de la gran tribulación se produce el milenio, que es el gobierno de Cristo desde la ciudad de Jerusalén, de la cual si quieren después hablamos un poco, y la iglesia no va a estar pecando. La iglesia cuando sea arrebatada y esté con el Señor ya no va a haber ningún tipo de pecado, ni mucho menos. Lo que sí van a haber son millones y millones de inconversos que salieron con vida de la batalla de Armagedón y de la gran tribulación y van a entrar en el milenio. Satanás va a estar atado durante 1000 años, y ese es el motivo por el que no pecan. Pero en el momento en el que Satanás es suelto, la Biblia dice que otra vez quieren intentar hacer otra vez la guerra contra el Señor y contra su pueblo, ¿no? Pero la iglesia no va a pecar una vez que sea arrebatada por el Señor. De hecho, la iglesia no tiene por qué estar pecando tampoco ahora. No tenemos que esperar al milenio para no pecar. La Biblia dice que el que practica el pecado no ha conocido al Señor. Podemos pecar esporádicamente sin querer, pero el que practica el pecado llamándose cristiano, ese no es cristiano ni nada. La siguiente pregunta, Una más. okay. Venga. La siguiente pregunta era: cuando la iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo se va? No, para nada. La iglesia no tiene el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el mundo mucho antes de que existiera la iglesia, mucho antes de que existiera Adán y Eva. De hecho, lo dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada así, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Ahí no había iglesia, ahí no había Israel, ahí no había nada, porque el Espíritu de Dios, ¿quién es? Es Dios. Es como Dios se va a ir cuando la iglesia se vaya, como si la iglesia fuera el recipiente, ¿no? La caja que reserva Dios. En ningún momento. Eso me enseñaron a mí, por cierto, cuando estaba en esa denominación, que cuando la iglesia se vaya, se va el Espíritu Santo. Pero no lo pueden demostrar bíblicamente. Y yo soy una persona que insisto muchísimo en decir que toda declaración, toda enseñanza que se dé desde un púlpito tiene que ir sí o sí avalada y respaldada por la Escritura. Yo no puedo venir aquí arriba y decir una serie de tonterías porque soy el pastor José Manuel Sierra y todo el mundo amén. No, nosotros no nos movemos de esa manera. Usted tiene que comprobar y discernir si lo que estamos enseñando coincide con la palabra de Dios. Yo no puedo demostrar, y yo he leído la Biblia y creo que debí hace un poquito, ¿no? Yo no puedo demostrar con la palabra de Dios en la mano que cuando la iglesia, los cristianos sean arrebatados del planeta Tierra, el Espíritu Santo se va con ellos. Que no hay ni un versículo que lo diga. Por lo tanto, ¿por qué se ha enseñado? Hay tantas cosas que se han enseñado y se siguen enseñando que no están en la Biblia y la gente las cree. ¿Por qué? Porque la gente repite las cosas como los loros. Los loros repiten lo que le han enseñado. No es que la iglesia no sé qué, no es que el anticristo no sé cuánto, es que es la gran tribulación. Pero usted lo ha leído, lo puede comprobar, lo puede demostrar. No, entonces ¿por qué lo dice? No, es que en mi iglesia, hermano, en mi denominación creemos esto. Y no será cuestión de que la denominación se tiene que adaptar a la Biblia y no pretender que la Biblia se adapte a su iglesia. Porque claro, si usted enseña las cosas como los loros y no las puede demostrar bíblicamente, ¿con qué credibilidad, con qué autoridad está predicando usted en este día la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Ok, después respondemos a más preguntas. Permítame decirles que... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿2 notas? Bueno, miren, vamos al capítulo 13, ¿vale? Esto ha sido simplemente un paréntesis. ¿Queda claro, hermanos? Quiero preguntarles, ¿queda claro que el anticristo no es un engendro del diablo con una mujer, sino es un hombre de carne y hueso? Queda claro. Ok.
Ok. En el mismo capítulo 13 se habla ahora de otro personaje, de otra bestia, y las características son las siguientes. Capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ay, amigo, pero cuando hablaba como un demonio. Se te cae. Es decir, una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Parece un cordero, pero cuando abre la boca Me estaba agitando. es un ya por demonio. el calor que hace. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Parecía que me iba a caer. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí entramos ya en lo que es la inteligencia artificial y todas estas cosas que se están inventando últimamente. Por cierto, ahora está circulando por ahí algunas predicaciones mías, que no son mías ni soy yo, de inteligencia artificial, que ya me podrían hacer un poquito más guapo, porque la verdad es que cuando me invitan en inteligencia artificial salgo como medio tonto, ¿no? Pero bueno, tampoco que sea una gran belleza, pero bueno, por lo menos respete lo que hay. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y si se matara a todo el que no la adorase. Y hacía, esto es tremendo, que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca Abierta las en la mano derecha o en la Que a frente, veces cuando cae agüita creo que se... ¿no? y que ninguno pueda comprar ni le vender, pasa eso. sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, dice Me pongo Juan. nervioso. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre es número de hombre, y su número es 666. Ahora, hay una característica muy interesante, un dato espectacular que nos está dando la Biblia, que el mundo no lo tiene, el mundo no lo sabe. Es una información codificada para nosotros. El mundo no tiene ni idea de esto. Ahí se queda hablando. Los idiomas de la Biblia, que fueron en el Antiguo Testamento el hebreo, salvo algunas partes de arameo, y el griego del Nuevo Testamento, tienen una particularidad que nuestro idioma no tiene. Y es que son idiomas alfanuméricos. Es decir, cada letra equivale a un número. Entonces, cuando usted quiere aprender hebreo, lo primero que tiene que aprender son las 22 letras del Aleph Bet. Y esas 22 letras se clasifican, cuando uno tiene el papelito para aprenderlas, se clasifican en unidades, en decenas y en centenas, del 1 al 9, del 10 al 90 y del 100, 200, 300, 400. Entonces usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, la primera letra, que es la letra Aleph, que no es la A, es una especie de, digamos, de comodín, que usted lo convierte en lo que quiera. La letra Aleph es el 1, la letra Bet es el 2, la letra Aleph Gimel es el 3, y así sucesivamente. De tal manera que, por ejemplo, en Israel hay personas que cuando leen la Biblia en hebreo, te la van leyendo por números. No te dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un gran matemático, un rabino judío en Israel que te lee por números, dice 465, 68, 69, 74, total 544. Y ellos saben cuál es el valor numérico de cada versículo de la Biblia. Saben cuántas letras tiene cada versículo. Saben cuántas letras tiene cada capítulo. ¿Por qué? Porque cuando se hace una copia de la Biblia a mano, que se tarda 4 años y medio en terminar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, todas las copias tienen que tener en el primer renglón el mismo número de letras, y en el segundo igual, y en el tercero igual. De tal manera que si usted compra un pergamino, por ejemplo, de Éxodo 20, y usted lo tiene aquí en su casa en Colombia, usted se va a dar cuenta de que ese pergamino parece que es una fotocopia del mismo pergamino que compró un señor en Ámsterdam, en Holanda. Porque es exactamente igual. No puede haber en una línea 10 letras y en el otro pergamino 20, sino que todas tienen el mismo número de letras. Y cuando se termina de hacer el pergamino, con un pelo, se va midiendo la distancia entre letra y letra y se va contando. Y si no coincide, se quema ese pergamino o se destruye, a menos que tenga el nombre de Dios, que hay que enterrarlo. Es una perfección absoluta. Usted se va a dar cuenta de que cada palabra, cada nombre, cada lugar tiene un valor numérico. Hagamos la prueba, por ejemplo, en español. Si la A sería el 1, la B sería el 2, y la C el 3, y la D el 4. Entonces usted escribe su nombre y como usted sabe, cada letra, vocal o consonante, aunque no hay vocales en hebreo, pero bueno, usted puede saber su nombre cuánto suma. Es muy interesante esto se llama gematría. Todo tiene sus límites, ¿no? Para no volvernos locos con esto. Gematría, el estudio numérico de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Abraham tenía un valor numérico inferior a cuando Dios le cambia el nombre y lo llama Abraham.
tiene más valor numérico porque Dios le ha puesto una letra de su nombre y automáticamente ya está Dios en su vida y ya pasa de ser un hombre arrogante o enaltecido, pasa a ser padre de multitudes, le da más valor a la vida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios le ha dado más valor a nuestra vida. No es que nosotros seamos gente muy importante, sino que el valor de nuestra vida es que tenemos a Cristo en nosotros. Si nos quitan a Cristo de nosotros, usted no vale nada, usted es un pedazo de barro. Usted es un pedazo de, no, que yo fui Miss, no sé, usted no fue de mí nada. No es de mí nada. El valor que tiene mi vida es que tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando tengo a Cristo en mi vida y mi vida está en orden y refleja el orden de mi Dios, ese es el valor de mi vida. Pero en cuanto a ti te quiten al Señor de tu vida, tú no vales un pimiento, hermano. Prueba de ello que cuando usted, por ejemplo, va a estudiar este tema de los números y todo esto, para poder llegar ahora a esto del 666, usted se va a dar cuenta que cuando Dios llamó al hombre, le llamó Ish y a la mujer le llamó Isha. Y cuando usted junta esos dos nombres, Ish y Isha, hombre o mujer, la primera letra del nombre hombre y la última de la palabra mujer, si usted la junta, es el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Es decir, Dios está en la relación entre un hombre y una mujer. Pero si usted quita la primera y la última letra de hombre y de mujer, ya no significa hombre y mujer. Ya le cambió el significado. Ahora significa fuego y destrucción. Y la combinación no sale hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con perro, o perro con gallina. No sale, sale solamente lo que Dios estableció. Entonces, el valor de nuestra vida nos lo da el Señor. Ahora, Juan no nos dice cómo se va a llamar este personaje político siniestro, terrible, que va a surgir del antiguo territorio romano. Por eso creo que había una pregunta en la cajita que decía, bueno, ¿y Latinoamérica sale en la Biblia? No, hermano, Latinoamérica no sale en la Biblia. La geografía bíblica es muy cortita. Eso no significa que ustedes se van a escapar. Significa que no van a intervenir directamente en la historia profética de Dios, en el programa profético de Dios. Aquí no se va a escapar nadie, ¿verdad? Pero no aparece, porque la geografía bíblica es muy pequeñita. Es Europa, es África y es Oriente, ¿no? Asia. Ahora, el anticristo tiene un nombre. Y cuando usted suma el valor numérico de su nombre, suma la cifra 666. Yo me acuerdo que cuando Gorbachev, ¿se acuerdan Gorbachev? El presidente de Rusia tenía aquella marca, aquel lunar aquí en la frente. Muchos cristianos dijeron, ay, mira el anticristo. Digo, ¿pero qué anticristo, muchacho? ¿Tú no ves lo que tiene en la frente? Digo, ¿el hombre tiene un lunar? ¿Qué tiene que ver el lunar? Ahora se va a quitar el lunar usted, hermana, que tanto le gustaba a su marido cuando era novia, ahora le da asco porque dice que es una verruga. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver. Ahí me pasé. Borra eso, muchacho. Borra eso. Entonces el anticristo tiene un nombre, pero la Biblia no dice, se llamará fulanito de tal, pero yo te voy a decir el valor numérico de su nombre para que cuando tú sospeches, oye, ¿no será este? Este tiene pinta rara, Y a mí me da la impresión, bueno, ponga el nombre, sáquele el valor numérico y dice, no, este suma 525, este no es. Entonces, fíjense qué dato tan interesante nos ha dado la Biblia. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer este hombre en el mundo, controlar la población mundial. ¿Y cómo se controla a la gente? Bueno, marcándolo como animales. Te meten ahí un chip ahí en la frente, en el brazo, y entonces no vas a poder comprar ni vender absolutamente nada si tú no tienes esa marca. Ahora, no se asusten, porque eso va a pasar en la segunda parte de la gran tribulación. No en la primera parte, donde yo creo que vamos a estar hasta la final trompeta, sino en la segunda parte, donde según la Biblia, yo entiendo, la iglesia ya no estará, ¿de acuerdo? Pero si por casualidad hay alguno aquí presente que se va a quedar, porque habrá algunos que están aquí esta mañana que se va a quedar en la segunda parte de la gran tribulación y va a llegar un momento cuando tú vas a buscar tu dinero en el cajero automático y no te va a salir nada y vas a hablar con la directora y te dice que usted no tiene la marca y vas a poner gasolina y no puedes poner y vas a comprarle los libros del colegio a los niños y no puedes comprarlo y no puedes hacer nada, pues entonces ya sabes que si te marcan, amigo, para ti ya no hay esperanza. Porque la marca significa que tú te identificas con un sistema diabólico que es el de la bestia, del anticristo, y entonces la gente, con tal de comprar y de vender y de hacer uso de su dinero, serán capaces hasta de prostituirse. Hace poco hubo en España un apagón, que menos mal que duró poquito, porque si llega a durar más tiempo nos terminamos comiendo unos a otros, ¿verdad? Pues en ese apagón fue un caos porque la gente no podía sacar su dinero de los cajeros automáticos, no había luz, entonces ibas a pagar con tu tarjeta un producto, el taxi, lo que fuera, y no podía la gente pagar. Se colapsó el país durante no sé cuántas horas. Acá, en Canarias no nos afectó, pero ahí vimos un botón de muestra, porque yo vine hace años diciendo
que iba a venir un apagón grande a España y por eso nos estamos preparando con grandes cantidades de agua y de comida y dinero en efectivo en nuestros hogares y con luz y linterna y pilas, etcétera, porque sabemos lo que se viene, ¿verdad? Y entonces por eso hay la necesidad de despertar a una cruda realidad. Imagínense, yo vivo en un piso séptimo. En Canarias yo vivo en el piso número 7. Nos levantamos una mañana y abrimos el grifo para lavarnos, porque de vez en cuando también nos lavamos, y no había agua. Todo el edificio, tú veías a la gente gritando, insultando, ¿pero qué ha pasado? El gobierno, desgraciado, no sé qué. Y yo tranquilo, yo me bajé a mi refugio. Yo saqué mis garrafitas de agua y yo tenía agua en abundancia para meses. Algunos me decían, pero este hombre está loco. Si esto a nosotros no nos va a afectar, ¿no nos va a afectar? Pues no pasa nada. ¿Qué problema hay que yo tenga 500 litros de agua guardados en una habitación? ¿Qué problema hay? Ahí están. Las bombas que suben el agua hasta el 7º piso dejaron de funcionar, no había luz. Pero a mí no me importa, yo no dependo del sistema del faraón. Yo dependo de los principios espirituales en la palabra del Señor. Y entonces, mis queridos hermanos, aunque usted a lo mejor esto nunca se lo han dicho, y nunca lo había escuchado en su vida, las cosas se van a poner tan complicadas y tan difíciles que, como yo le dije a los americanos el otro día cuando estuve allí, usen el dinero que tienen, porque el dólar se va a devaluar de tal manera que algunos de ustedes lo van a tener que utilizar como papel toalete en el baño. Miren cómo ha caído el dólar. El dólar ha caído de una forma estrepitosa. Llegó a estar 1-1 con el euro. El euro se terminó comiendo al dólar. Y muchas veces la gente pensaba que teniendo dólares iban a tener su futuro garantizado. Y yo le voy a decir una cosa. La pregunta que me hacía siempre mi padre cuando yo le dije que quería servir al Señor y me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Y cuando seas viejo, tú no has cotizado en la vida, tú no tienes un plan de jubilación, tú no has ahorrado dinero, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a comer? ¿Qué va a ser de tu vida, hijo? Esa era la gran preocupación que mi viejo tenía. Y yo le dije, papá, yo leí en la Biblia este versículo. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy seguro que yo tengo miles y miles de casas y de platos de comida en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, en Bruselas, en China, en Japón, en toda lado del mundo. ¿Qué le parece? Ese es mi Dios. Ese es el Señor. El vivir por fe, el depender de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mi confianza no está en lo que tengo. Mi confianza está en lo que soy. Porque yo sigo siendo el mismo después de la pandemia que antes de la pandemia. No he cambiado, soy exactamente igual. ¿Verdad? Así que, mis queridos hermanos, este personaje siniestro se llama el falso profeta. Y el falso profeta ya es diferente. Porque el falso profeta, también la Biblia nos da muchos detalles sobre él, dice que los ministros, los que trabajan para el falso profeta, se visten de púrpura. Se visten de púrpura. Y se adornan con piedras preciosas, con oro, y usan cáliz de oro. ¡Wow! ¿A qué le suena a usted eso, hermano? Los musulmanes no se visten de púrpura ni se adornan con cadenas de oro. Los budistas no se visten de esa manera. Los hindúes no se visten de esa manera. No, pero hay un detalle más significativo todavía para romper cualquier duda. Y es que dice que gobernará desde la ciudad que gobierna todos los reinos de la tierra. ¿Y cuál era la ciudad? Roma. Que al revés es amor. ¿Y quién vive en Roma? En un pequeño estado que se llama el Vaticano. El falso profeta. Y dice además que ese falso profeta y toda su jerarquía y toda su estructura religiosa a lo largo de la historia se ha embriagado de la sangre de los santos y de los mártires. No me diga eso, hermano. Cuando usted analiza la historia, usted dice, la Santa Inquisición. 300 años quemando en la hoguera a la gente. ¿Saben que este cura español, Casidoro de Reina, que tradujo la Biblia, se tuvo que salir corriendo del monasterio de donde vivía en Sevilla y tuvo que huir primeramente a Suiza y posteriormente a Alemania porque lo querían matar en la hoguera? Tuvieron una noche una reunión y dijeron los monjes cartujanos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? Se está traduciendo la Biblia a los alemanes en su idioma. Vamos a traducirla también nosotros para que los españoles tengan acceso a las escrituras. Pero si lo hacemos nos van a matar. ¿Qué hacemos? La mitad del convento dijo nos quedamos. La otra mitad dijo nos vamos. Y los que se fueron dijeron nosotros vamos por un camino y ustedes se van por otro camino. Por si agarran a unos, por lo menos que escapen otros. Todos los que se quedaron, cuenta la historia, que los mataron en la hoguera. Murieron todos.
Los que huyeron, uno de ellos Casiodoro de Reina, tiempo más tarde Septiano de Valera, escribieron la Biblia. Y como no los pudieron quemar, los quemaron en esfinge. Los esfinges hacían como una estatua en forma de hombre y les prendían fuego como si los estuvieran quemando a ellos. La Biblia se logró traducir en Alemania. Pero claro, ¿cómo la llevamos ahora a España? ¿Cómo llevamos la Biblia a España? Y además la gente no sabe leer y escribir. Estamos hablando hace siglos y siglos y siglos. Había un nivel de analfabetismo brutal. Solamente sabían leer los reyes, los condes, los curas, los marqueses. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues vamos a llevarla de contrabando. Y encontraron a un Julianillo, un hombre pequeñito, casi deforme, con una joroba terrible, que cruzaba los Pirineos con unas barricas de vino enormes. Y entonces le dijeron: mete dentro de las barricas de vino ejemplares de la Biblia y transpórtalas a España. Y ora que Dios te dé sabiduría para saber a quién entregarlas. Y Julianillo, jugándose la vida, cruzaba con sus burritas los Pirineos y claro, llegaba a España y decía: ¿a quién le doy una Biblia? ¿A quién le doy una Biblia? Capaz que se la doy a un enemigo y me quema y me dice dónde las ha sacado. Y bueno, al final a Julianillo lo mataron, lo quemaron en la hoguera también los españoles, ¿no? Y entonces Felipe II, un rey perverso, terrible, se unió con el clero español. Hicieron la famosa Santa Inquisición. Y vinieron a Perú, y vinieron a México, y quemaron a centenares de hermanos nuestros en la fe. Y dice la Biblia, 2000 años atrás, que se vestirían de púrpura, se adornarían de oro, de plata, de piedras preciosas, y se terminarían embriagando de la sangre de los mártires. Entonces, ¿de quién estamos hablando, mismo? ¿De quién estamos hablando? Entonces, cuando la gente me dice: no, yo soy católico. Usted es católico porque unos señores vinieron hace 500 años en Tres Calaveras, la Pinta, la Niña y la Santa María, y vinieron aquí y le dijeron: bese la cruz y si no le corto la cabeza. Y usted fue católico porque los que vinieron eran católicos. Pero si hubieran venido los árabes, usted sería musulmán. Y si hubieran venido otros, usted sería de esa religión. Usted no escogió la religión le escogió a usted a la fuerza. Y usted ha heredado algo que no funcionaba en Europa, pero lo dejaron aquí. Se fueron, pero nos dejaron toda esa basura. Y después se fundió con el sincretismo de las tribus. Y entonces usted se encuentra que están adorando al sol, a la luna, a las estrellas, a la Pachamama, a la Virgen María y a todas las estrellas y todas las cosas raras. Por lo tanto, mi querido hermano, el Señor Jesucristo, cuando vino a la isla de Patmos, desenmascaró todo este sistema religioso, faraónico, diabólico, y nos está diciendo: esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. El hombre que tiene más poder de convocatoria en este momento en el mundo, sin lugar a dudas, es el Papa. El Papa es así y te junta 1 millón de personas como nada. Y allí van reyes, presidentes de gobierno, allí van todo tipo de personalidades, porque es un Estado, tienen su propio banco, tienen su propia moneda. Ellos son sacerdotes, pero están considerados como políticos, ¿verdad? Y el jefe del Estado, que lo llaman Papa, pero el jefe del Estado realmente es el Papa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, usted ya sabe todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y la pregunta es: ¿y qué hago? ¿Qué hacemos, hermano? Prepararnos. Primero orando y velando. No pierda el tiempo en tonterías ni en vanidades. Métase con Dios en serio. Si tiene la posibilidad de congregarse, congréguese. Si no tiene una Biblia, cómprala y empieza a leerla. Y comience a difundir esta información, comience a hablarle a sus compañeros de trabajo, a los compañeros en la universidad, comience a evangelizar. Es que se van a reír de mí. ¿Y es que acaso no se rieron de Noé? ¿Y es que acaso no se rieron hasta del mismo Señor Jesucristo? Pero nuestra obligación es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá el momento cuando tendrán picazón, ganas de oír. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios nos está dando en estos días, hermanos, aquí en Bogotá, la oportunidad de recordar, de enseñar estas cosas y de decir: Dios mío, es verdad, tú vienes pronto. Hay 150 versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de que Cristo viene pronto. Y la pregunta: ¿y por qué no viene ya? Como algunos dicen: ay, Señor, llévame ya, que yo ya estoy cansado de estar aquí. Mira, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué no ha venido? Porque a lo mejor en esta mañana hay alguien aquí entre nosotros que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Y si hubiera venido, tú estarías condenado por la eternidad. Pero el Señor te está dando hoy la oportunidad a ti, y a tu papá, y a tu abuelo, y a tu primo, y a tu sobrino, y a tu novia. Te está dando oportunidad, aprovéchala, porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y por eso tenemos estas iglesias abiertas, y por eso predicamos por internet, y por eso viajamos por aquí y por allá, de noche y de día. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo viene pronto. Y queremos llevar a millones y a millones y a millones de almas a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Cierra tus ojos en esta mañana, mi querido hermano. Yo quiero hacer un llamado. Escúchalo bien, por favor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, hoy es tu oportunidad, mi hermano y querido.
Ahora, aquí en este lugar, parece mentira, a estas alturas, en este edificio, hoy el Señor está hablando a nosotros. Colombia necesita una sacudida espiritual tremenda. El mundo necesita conocer el poder de Dios. Como decían aquellos jóvenes de Liverpool, lo que el mundo necesita es amor. Y es verdad. Pero el amor no de cama en cama, como le dijo el Señor a aquella, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. No, no es el amor pasajero y efímero que compras con dinero, porque con dinero puedes comprar mujeres, pero no puedes comprar una esposa. Con dinero puedes comprar casas, pero nunca podrás comprar un hogar de amor. Con dinero puedes comprar medicinas, pero no salud. Con dinero puedes comprar muchas cosas, pero no la salvación de tu alma. Pero alguien la compró por ti. Se llama Jesucristo. Él compró tu alma. Él compró tu vida a precio de sangre. Por eso yo siempre digo que la salvación no es gratis. No. ¿Quién dijo eso? La salvación la compró alguien por nosotros. Y ese alguien se llamó Jesucristo. Jesús de Nazaret. Aquel niño que nació en Belén de Judea, que ya lo quisieron matar desde que era pequeño. Pero que el padre lo supo guardar milagrosamente 2 años cuando fue con sus padres huyendo a Egipto. Y luego volvió. Y algunos lo adoraban y otros lo rechazaron. Pero él murió en la cruz diciendo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y yo veo a este país y veo el mundo y digo, Señor, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Han tenido el privilegio de llegar a la presidencia, de llegar a lugares de autoridad, y en vez de hacerlo bien y ser humildes y depender de Dios, se les subió el éxito a la cabeza y se están autodestruyendo y todo lo que tocan lo destruyen. Pero el Señor dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Si en esta mañana hay alguien entre nosotros que le quiere entregar su vida, no al Centro Evangélico Vida Nueva, no al pastor José Manuel Sierra, no, a Él al que le tienes que entregar tu vida. Es a Él al que tienes que rendirte y rendirle tu vida. Si es así, te invito a que levantes tu mano y le digas, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Los que han levantado su mano, pónganse de pie. Los que levantaron su mano, digan ahí donde están, Señor Jesús. Díganlo fuerte, quiero oírles. Señor Jesús, me rindo a ti en esta mañana. Perdona mis pecados, Señor. Yo te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Gracias por haber muerto por mí en la cruz, dígalo. Gracias porque tú moriste ocupando mi lugar. Pero también creo que tú resucitaste al 3er día y algún día estaré contigo por la eternidad. Yo públicamente recibo al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre ahora en el libro de la vida. Te lo pido con toda mi alma, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo pido a todos los hermanos, toda la iglesia aquí presente, que comencemos a orar ahora los unos por los otros. Ponga la mano sobre su hermano, dele la mano, hágalo como quiera, pero oremos juntos en esta mañana a nuestro buen Dios, hermanos. Vamos a bendecirnos los unos a los otros, a estar unidos, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y tenemos la victoria en el nombre de Jesús, y nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Antes bien, en Él somos más que vencedores. Pero tenemos que apoyarnos, amarnos, respetarnos, aprender a trabajar y a convivir juntos, mis queridos hermanos. Ore por su hermano, bendígalo en el nombre de Jesús, por su esposa, sus hijos, por su congregación, bendígala, dele gracias al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor amado. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Bendice a tu iglesia aquí presente en esta mañana, Señor. Seamos un pueblo de gente victoriosa, bendecida, guardada por tu mano poderosa. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gracias. Abraza a su hermano, dígale, hermano, Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo. Y cuando termine de abrazarle, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, porque Él se lo merece. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios.
Aleluya. Aleluya. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. ¡Aleluya! No te tengo miedo, por muy grande que tú seas. Hoy te venceré. ¡Todos! Una vez más. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de Dios. Amén. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas. Hoy te venceré. Todos y todos. Amén. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Yo es el que está en mí, que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aleluya, dígalo conmigo. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Yo es el que está en mí, que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Y Dios mira tu diestra, mas yo te libraré. Y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mí. Y es mía tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré. Vamos, iglesia. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. La palma, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. A ver, iglesia. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Una vez más, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene